Entonces, si mal no recuerdo, nos quedamos en la preposición lamed. ¿Verdad? Son tres las preposiciones que más se utilizan, tal vez cuatro. Que, le y be. Como, que. Be, en, por o con. Y le, que quiere decir hacia, a o también de. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora vamos a repasar un poco la preposición lamed, la l, que ya la hemos visto en muchas traducciones que hemos hecho. Eh, Ante una palabra monosílaba o bisílaba, con el acento en la primera sílaba, al anteponer la preposición le, toma la preposición le, toma kamets en lugar de sheba, en lugar de sheba simple. Por ejemplo, P, boca, pero quiero decir a la boca, entonces digo la P, no es le, perdón, le fait, sino la fe. Aquí le pongo dagesh, es un dagesh suave porque está al principio. Este es una Begat Kefat, está al principio y normalmente llevan el dagesh suave al principio. Aquí, no estando al principio, pues no le pongo dagesh. Entonces, la fe a la boca. Por ejemplo, Ben Mayim, la Mayim. Ben Mayim, la Mayim. Aquí tenemos la palabra Mayim, que es agua, ¿verdad? Tiene una forma plural porque, pues, Mayim no tiene singular, ¿verdad? Eh, podemos traducir las aguas o el agua, que es exactamente lo mismo que cielo y los cielos. Entonces aquí es agua y agua, ¿verdad? Y aquí está la lame. Y aquí tenemos una bisílaba, ¿verdad? Pero cae el acento en la primera. Entonces, la lamed con frecuencia toman, en vez de la l, el sheba, toman una kamet, como aquí arriba, ¿verdad? Y vein quiere decir entre aguas y aguas. Génesis 1:6. ¿Qué puso Dios entre aguas y agua? Ah, no, dividió. Dice, dividió entre aguas y aguas, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y dice, ven entre aguas y aguas, ¿verdad? Y claro que aquí la preposición le, entre aguas a aguas, o más bien aquí sería el sentido de, en- entre aguas de aguas, entre unas de otras, ¿verdad? Bueno, lo mismo acontece que toma gamets ante infinitivos, ¿verdad? Cuando tenemos un infinitivo de un verbo, por ejemplo, juzgar, que es din, para juzgar es la din. Esta expresión es muy común también en español, cuando tenemos un infinitivo, con mucha frecuencia la preposición anterior es para, ¿verdad? Para dormir, para comer, a jugar, a leer, ¿verdad? Eh, lo mismo también pasa en griego, en hebreo no es la excepción. Entonces tenemos aquí la preposición le, pero no toma sheba, toma kametz, ¿verdad? Pero a veces puede tomar pata. Bueno, ahí solamente, pues, tenemos que distinguir, ¿verdad? Si el verbo está en infinitivo y tiene una lámina antes, pues ya está, ya está. Es a juzgar o para juzgar, ¿no? En algunas expresiones que son casi adverbios, también toman la. Por ejemplo, ad. Ad es siempre. La ad para siempre. Eh, eh, ¿Verdad? Ad, pues quiere decir siempre, es un adverbio, ¿verdad? Y la ad es para siempre, por eso la expresión para siempre, pues es adverbial. La rob, rob quiere decir mucho, multitud. Y largo a la multitud o en multitud.
¿verdad? La beta, beta es confianza, ¿verdad? La beta es confiadamente, con confianza. Eh, Noten que aquí la lamen, pues no vale la pena tratar de traducirla como a, para o de. Eh, Más bien hay que entender, porque si el sustantivo es confianza, la beta es un adverbio, confiadamente, ¿verdad? O igual aquí, la arroba es multitudinariamente, ¿verdad? El mente, pues es la característica de muchos adverbios en español. La ad no puedo decir simplemente, porque simplemente no existe en español, pero multitudinariamente sí. Y entonces la arro, en vez de decir a la multitud o eh, hacia la multitud, quiere decir multitudinariamente. Lo mismo aquí, en vez de a confianza o hacia la confianza, es confiadamente. ¿Mm? Pero eso no siempre sucede, ¿verdad? Por ejemplo, la nefesh. Nefesh, ustedes saben que quiere decir alma, quiere decir garganta, porque aquí está el aliento. Entonces, el aliento es la vida. Es la vida, es el cuello, es la garganta, eso quiere decir nefesh. Muchas veces, bueno, cuando tradujeron la Biblia al griego, tradujeron esto sistemáticamente como psique en griego, que quiere decir alma, ¿verdad? Y aquí parecería que fuera lo contrario, ¿verdad? Al alma, sí, pero es hacia, más bien hacia la vida, es decir, por la muerte. Eh, mortalmente, ¿verdad? Aquí toma Kamens porque Nefesh tiene el acento en la primera, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando tenemos el acento en la primera, aunque sean dos sílabas, la Lamed toma habitualmente Kamens, ¿verdad? Pero ya vimos que aquí, pues, puede tomar Pataj. Le Netzach. Netzach quiere decir eternidad, o, también quiere decir siempre, ¿verdad? Como Ad. Lo mismo quiere decir Netzach. Eh, y le Netzach, ojo que aquí no cambió, ¿eh? No cambió, es un Sheba simple el que está debajo del lamed. Aquí no cambió, por eso les digo, aquí no siempre sucede eso, pero a veces sí. Le Netzach quiere decir por siempre, lo mismo que la Ad, la para siempre, le Netzach. Aquí la expresión por toda la eternidad, bueno, puede ser simplemente porque toda no aparece por ningún lado aquí, ¿verdad? Por la eternidad, es decir, para siempre. Son expresiones equivalentes. La ad, le netzach. El comportamiento de la le es un poco peculiar cuando se trata de pronombres posesivos, ¿verdad? Por ejemplo, le y. Aquí lo que pasa es que la I quiere decir a mí, ¿verdad? Pero la lamed pierde su sheba. No es le I o le yi, es li. Esto quiere decir para mí o a mí, li. Aparece muchas veces, ¿no? Muchas veces. Li es a mí o para mí. Pero noten cómo se utiliza con nu. Nu es nosotros. La nu. La nu. Esto quiere decir a nosotros. Le ja, aquí sí conservó el Sheba. Le ja es a ti o para ti. La gem es a ustedes o para ustedes. Noten que aquí toma gametz, la gem. Le ja, no, perdón, lej es a ti, mujer. La gen es a ustedes, mujeres. Lo es a él. La gem a ellos. La gemma a ellos o la mo a
a ellos. Estos tres son sinónimos. Cuando vimos los pronombres separados, vimos que hem es ellos, gemma es ellos, ¿verdad? Gemma y decimos en el Salmo 23. Gemma, ellos me confortarán. Gemma yenahamuni, o me confortan, ¿no? Tu vara y tu callado. Shipteja o mishanteja. Gemma, ellos, yenahamuni, me consuelan. O mo, también, mo es poético, pero también se usa. Y laj es a ella, mujer, ¿verdad? La gen o la genna es el correspondiente plural, ¿verdad? En resumidas cuentas, noten cómo en el singular eh, la lamed puede perder el sheba, puede retener el sheba o puede perderlo totalmente. Lo, o puede tomar kamets. Y mientras que en los plurales siempre toma la. ¿Ven? La, o sea, con kamets. Bueno, esa es una característica que hay que tener presente de la lamed, ¿verdad? De la preposición lamed. Y la última, Cuando, Javier, ¿cuál última? perdón, la ¿Cuál? gen La en gen plural a es, ellas, a gracias. ellas o para ellas. Lo mismo que la agenda, a ellas o para ellas. Entonces, en plural toma la camex, pero en singular no. Puede tomar, puede perder el sheba o conservar el sheba o tomar camex. Eso hay que aprender, ¿verdad? Tal vez no así de memoria, pero cuando estemos haciendo traducciones, pues ustedes se pueden preguntar, ah, caray, esta preposición le, ¿por qué sufrió esos cambios? Ah, pues vamos a la lección 25 y ahí está, se explica, ¿verdad? Bueno, hay otras preposiciones, ¿verdad? Eh, en, eh, que existen, como en español hay muchas preposiciones, ¿verdad? Pero sin duda que le y be son las más usuales, junto con la min, que vamos a ver en la lección 26, ¿verdad? Cuando la preposición acompaña a un pronombre posesivo, mío, tuyo, suyo, ¿verdad? El pronombre toma la forma que tiene cuando se une a un sustantivo o nombre en plural. A ver, yo creo que esto lo vamos a repasar, ¿verdad? Porque este, he visto que tienen problemas con eso, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a darle una repasada, ¿verdad? Bueno, los distraje un poco, pero aquí voy de nuevo. Cuando vimos el sustantivo, les recomiendo repasar esta lección 14, perdón, cuando vimos el pronombre, no, qué error mío. Otra vez me voy a distraer porque vamos, es el pronombre personal, la lección 13. ¿Mm? Entonces, aquí está. La lección 13 vimos el pronombre personal, ¿verdad? Este pronombre personal, yo, tú, él, ani o anagnu, yo, at o ata, tú, at o a ti, tú, mujer, hu, él, he, ella, nahnu o anahnu, nosotros, atem, ustedes, aten, ustedes, aquí está, gen o gemma, ellos, gena o gen, ellas. Es lo que acabamos de ver con el pronombre, con la preposición le. Pero luego les puse estos sustantivos, estos pronombres, cuando se sufijan a un sustantivo, ya no son pronombres personales, ya no es yo, tú, él, sino mi, o sea, se convierten en adjetivos posesivos. Entonces, su so es el caballo de él, ¿verdad?
Susaj, el caballo de ella, Susja, tu caballo de ti varón, Susej, tu caballo de ti mujer, Susi, mi caballo, ¿verdad? Susam, caballo de ellos, Susan, caballo de ellas, Susgen, caballo de ustedes varones, Susgen, caballo de ustedes mujeres, Susenu, caballo de nosotros. Todo esto es caballo en singular. También puede ser que sea en femenino, Susá, ¿verdad? Yegua, y entonces ahí están los pronombres. Eh, pero cuando tenemos el el adjetivo posesivo de mí o mío, ¿verdad? O de él, etcétera. Y el sustantivo está en plural. Susaif es caballos de él. Aquí cambió de él, ¿verdad? A Aif, mientras que aquí de él es solamente sus, caballo de él, ¿verdad? Pero si yo digo caballos de él, pongo el mismo sustantivo sus, pero cambio el pronombre o el adjetivo posesivo de él. ¿Mm? ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando yo tengo este pronombre o este adjetivo posesivo sufijado, tengo que entender que el sustantivo está en plural. Aquí no es caballo de él, sino caballos de él. ¿Ven? Entonces aquí no cambia la forma, sigue siendo sus, igual que acá, caballo. Sigue siendo el mismo sustantivo. No pongo el sustantivo en plural. Lo que cambio es el pronombre o el adjetivo posesivo sufijado. Aquí simplemente es o, caballo de él, y aquí es susaif, caballos de él. Entonces, cuando yo, cuando el sustantivo tengo que comprenderlo como plural, cambian las terminaciones de los pronombres o de los adjetivos posesivos. Por ejemplo, Susai quiere decir caballos de mí. Susai es de mí, ¿verdad? Es lo mismo que Susi, caballo de mí, sí, pero aquí estoy entendiendo que sus es singular. Por eso pongo esta terminación que quiere decir mi caballo, mientras que acá tengo que entender que caballo es plural, entonces caballos de mí. Susejem, caballos de ellos, susejen, caballos de ellas, susejem, caballos de ustedes, susejen, caballos de ustedes mujeres, susenu, caballos de nosotros. Bueno, esto hay que entenderlo porque cuando la preposición acompaña a un pronombre posesivo, el pronombre posesivo, que en realidad se convierte en adjetivo posesivo, ¿verdad? Es caballo de mi caballo, es adjetivo posesivo. El pronombre posesivo o adjetivo posesivo, toma la forma que tiene cuando se une a un nombre en plural. Entonces, cuando yo tengo la preposición más un pronombre, la preposición, el pronombre toma la forma esta. El pronombre toma la forma. Oye, Javier, pero la preposición no puede estar ni en singular ni en plural. No, la preposición no está ni en singular ni en plural. Pero cuando la preposición se une con un pronombre posesivo o adjetivo posesivo, el pronombre posesivo toma esta forma, ¿verdad? Como si tuviéramos un sustantivo en, en plural. ¿Eh? No toma esta forma. Bueno, ahora vamos a nuestra lección, ¿verdad? Eh,
Aquí tenemos unos ejemplos de preposiciones. Por ejemplo, ajaray. Ajaray quiere decir después de mí, después de mí. Esta es una preposición, ¿verdad? Diferente de la lamer, ¿verdad? Es otra preposición. Ajaray quiere decir después de mí. Ajar quiere decir después, ¿verdad? ¿Y por qué añado, bienvenido Felipe, por qué añado ay? Porque tomo no la terminación del singular, sino la terminación del plural, susai. Aquí sobreentiendo que el caballo está en plural, entonces caballos de mí, ¿verdad? Y aquí, después de mí. Oye, Javier, pero ajaray, ajar, no tiene singular ni plural. No, no. Pero en las preposiciones, y no estoy hablando de le, que y be, que ya vimos, sino en estas otras preposiciones, la terminación del adjetivo posesivo es como si el sustantivo fuera en plural. Entonces es ajaray, después de mí. Ajareja, después de ti. Noten la terminación eja. Bueno, en realidad es eija, eija. Bueno, pues aquí está. Ujú. Eija. Es la terminación eh, de ti, suponiendo que el sustantivo esté en plural. Aunque aquí sea preposición, eso pasa cuando se une preposición con un pronombre personal o adjetivo posesivo. Ajareja, ajarayij, después de ti, mujer. Ajaraiv, después de él. Ajareja, después de ella. Ajarenu, después de nosotros. Ajarejem, después de ustedes. Ajarejen, después de ellos. Ajarejen, después de ellas. Bueno, esto es con la preposición ajar, después de. Ben quiere decir en, como lo vimos hace un minuto, ¿verdad? Aquí arriba les ponía que ven, ya lo habíamos visto en el vocabulario, ¿verdad? Ven entre aguas de aguas, o entre aguas y aguas. Entonces, ven quiere decir entre. Vení. Aquí sí toma el singular, ¿ven? Vení. Ah, ven. Ja, aquí toma el singular. Benja, no, no es beneja. Aquí no es benai, benai, no, bení, benja, beno, benu, benenu, benotenu, benejem, benehen, benotam. Aquí sí tomó la terminación del plural. Aquí también tomó la terminación del plural y aquí también. Qué curioso. Cuando los pronombres con ven son singulares, toman la forma del singular, las terminaciones. Pero cuando eh, el pronombre, el adjetivo posesivo eh, es plural, la terminación es como si el sustantivo, si la preposición fuera en plural, por así decirlo. Bueno, esto hay que tenerlo presente. Eh, Vení es singular, es decir, entre mí, entre ti, entre él, ¿sí? Pero aquí dice entre nosotros, sí, pero aquí tomó la terminación como si se aplicara esa terminación, ese adjetivo posesivo, a un sustantivo plural. Bueno, be si votai, be si votai.
Eh, eh, Sapip quiere decir alrededor, ¿verdad? Besibotai, alrededor de mí. Besiboteja. Miren, aquí tomó la terminación larga. No es besibotaj, besibotej, es besiboteja. Toma la terminación larga como si este fuera un sustantivo en plural. Lo mismo aquí. Ay, tomó la terminación como si fuera un sustantivo en plural. Vean que aquí fue y nada más. Y aquí también es ay. Bueno, entonces con la terminación sabib, que es alrededor de, toma las terminaciones largas, es decir, como si la preposición estuviera en plural, como si las preposiciones pudieran estar en plural, ¿verdad? Esto en todos los casos, ¿verdad? Tajtai, tajat quiere decir debajo. Eh, eh, ya nos hemos encontrado con este adverbio del lugar, ¿verdad? Eh, es un adverbio, pero debajo de mí toma hay, como si tajat estuviera en plural, pero no puede estar en plural porque es un adverbio, ¿verdad? Pero eso pasa con estos adverbios o preposiciones, ¿verdad? Lo mismo aquí toma la terminación larga, también aquí, también aquí y desde luego también en el plural, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo varias preposiciones, ¿verdad? Ajar, que quiere decir después, ben, que quiere decir entre, sabib, que quiere decir alrededor, tajat, quiere decir debajo, elai, elai quiere decir hacia mí, él quiere decir hacia, ¿verdad? Elai hacia mí, pero noten que toma ay, la terminación larga, y no i, no es eli, sino elai. ¿Por qué elai? Pues así hacen muchas preposiciones, ¿verdad? Eleja, también la preposición larga, hacia ti o a ti. El ayij, hacia ti, mujer. El aiv, hacia él. Elea, eleja, hacia él, hacia ella. Elenu, hacia nosotros. Elejem, hacia ustedes. Elejem, hacia ellos, elegen hacia ellas. Y aquí está otra preposición, ad, que quiere decir hasta. Hasta. Aquí está, eh, bueno, adai, hasta mí. Otra vez la terminación larga. Adeja, hasta ti. Adaiv, hasta él. Adeja, hasta ella, adejem, hasta ustedes, adejem, hasta ellos. Al quiere decir sobre, ¿verdad? Alay, sobre mí, otra vez la terminación larga. Aleja, alayij, alayf, sobre él, ¿verdad? Aleja sobre ella, alenu sobre nosotros o contra nosotros. Cayó el ejército sobre nosotros, es equivalente de cayó el ejército contra nosotros. Alejem sobre ustedes, varones, alejem sobre ustedes, mujeres, alejen sobre ellas, ¿verdad? Bueno, estas son unas preposiciones que se las pongo así en, digamos, en bruto, un cuadro muy grande, para que lo tengan a el cuadro, ¿verdad? No se trata de aprendérselo todo así de memoria de decirlo, pero sí es importante que lo repasen, ¿verdad? Y que lo entiendan. ¿Por qué las terminaciones son las terminaciones que utilizaría un sustantivo en plural? Y esto en la mayoría de las veces.
más bien solamente con alguna que otra excepción, ¿verdad? ¿Verdad? Ya vemos que, por ejemplo, con la preposición le usa las terminaciones cortas, ¿verdad? Pero no pasa así con otras preposiciones, ¿verdad? Entonces, vuelvo a las terminaciones de los adjetivos posesivos, ¿verdad? Su sí es mi caballo, ¿verdad? Pero su sai es mis caballos. El mi no cambia, pero cuando tengo la terminación ay, se entiende que el sustantivo está en plural. ¿Ya? Esta lección ya la habíamos visto y les había dicho, ojo, esta hay que repasarla porque veo que a veces cuando ven estas terminaciones se asustan, ¿verdad? Bueno, pues es importante porque esas terminaciones se utilizan con la mayoría de las preposiciones, ¿verdad? Bueno, última vez que digo ajar, ajar, después. Ben quiere decir entre. Sin la yod, ben es hijo, pero con la yod larga es ben, quiere decir entre. Sabib quiere decir alrededor. Tajat quiere decir debajo. El quiere decir a o hacia. Ad quiere decir hasta y al quiere decir sobre o contra, ¿verdad? Bueno, un poco de vocabulario, ¿verdad? Voy a hacerlo más grande porque ya se puede. Abá quiere decir querer o desear. Es el verbo amar. Es una de las formas del verbo amar. Abá, abá. Abir quiere decir fuerte o noble, ¿verdad? Fuerte o noble. Sin la yod ahí, abar quiere decir ser fuerte o ser noble, ¿verdad? Sería el verbo. Abir con la yod, jirek yod ahí, quiere decir fuerte o noble, un sustantivo. Or es el verbo brillar, ¿verdad? También or quiere decir luz, el sustantivo, ¿verdad? Pero como verbo quiere decir brillar o amanecer. Or. Se enuncia exactamente igual que el sustantivo. ¿Por qué? Porque ¿cómo lleva una VAB en la mitad? Simplemente convertimos esa VAB en vocal y la Aleph, pues siendo muda, queda or, tal cual, el verbo or, es el verbo brillar o amanecer. ¿Verdad? Lo primero que hizo Dios fue la or, la luz. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Vayehi Or, que sea la luz. Babel, bueno, pues, es así se utiliza siempre. En hebreo es Babel, el sustantivo es Babel. Eh, en griego tradujeron Babilonia y en español traducen casi siempre Babilonia, pero el sustantivo en hebreo es siempre Babel. Babel. Bab, eso es árabe. Bab quiere decir puerta. Puerta, y él quiere decir Dios, Babel, la puerta de Dios. Eh, Gaa quiere decir crecer. Gaa, crecer. Gea es la soberbia. Miren el sustantivo de Gaa, crecer. El sustantivo es Gea, que es lo crecido, lo arrogante, lo soberbio. Dabar, lo hemos visto muchas veces, el verbo quiere decir hablar. Dabar. Debajo de la Dalet pongo una Kametz y debajo de la bet una pata y enuncio así el verbo hablar. ¿Verdad? Cuando tengo dos Kametz, una debajo de la dalet y otra debajo de la bet, es el sustantivo. Palabra, ¿verdad? Dabar es palabra. Hagá, gemir o murmurar. Hagá. Sabaj es el verbo sacrificar. Sabeach, el sacrificio. Misbaj, el altar. Misbaj.
o misbeach, el altar. Tahar, ser impuro. Y palá, ser extraordinario, ser maravilloso. Así les puse prácticamente los verbos, ¿verdad? Abá, amar, abí, or, brillar, gaá, crecer, dabar, hablar, hagá, gemir o murmurar, sabaj, sacrificar, tajar, ser impuro, palá, ser maravilloso, ser extraordinario. Es un verbo. Bueno, ahora vamos al Homero. Bueno. Eh, Jerónimo, por favor. Sí, dice eh, Leshon Sahab, Sahab, Ajá, Leshon Sahab. Dice abajo que nos daba que decía que era un lingote o sí, una barra de oro, ¿verdad? sí, exactamente, barra de oro. Es que la shan quiere decir lengua, lengua, ¿verdad? Pero aquí tiene el sentido de lingote, de lingote. Tal vez lingote venga de lengua, de lingua. A mí los expertos en latín podrían decirnos eso. Será el lingote, será una lengua de oro. Bueno, Linguis. ¿verdad que sí? Bueno, Sí, aquí tenemos un estado constructo, la lengua de oro, por eso aquí perdió la vocal, no es lishon, sino leshon, leshon zahab, el lingote de oro. Le yom, yadi, Sí. John. Ay, John es día, muy bien, día. Le, es para, exacto. Entonces, pa- para día, ya para está, tal cual, para día. O a día. a Yom, día. yom le yom, día a día. Yom le yom, ¿no? Aquí solamente dice a día o para día. Claro, lo demás teníamos que verlo del contexto. Patti, L- eh, Livne, Livne, porque es una E larga, ¿verdad? Livne, sí, ujú, Livne, Paro, ujú. Line Paro, Fa, faro, Faro. Bueno, entonces es Livne es no es para mí, algo para mí, no, sí, sí, muy bien. pero Pero no es ahí para está mí, esa, no, o sea, esa ne es no es rostro, exactamente. El sustantivo es panim, panim, ajá, que quiere decir rostro. Ya les decía que esa palabra no sí, existe en singular. Panim es un plural, pero hay que traducirlo siempre en singular y es el rostro, es sí. el rostro. Y entonces, Entonces, ¿por qué termina en para, e? Es la terminación de el masculino plural constructo. Entonces dice rostro de. posesivo, No, no, no es ningún posesivo. rostro de, Es el no, constructo plural masculino. La terminación es del constructo plural masculino. ¿Por qué plural? Porque panim es plural. Entonces, pne es rostro de.
Estoy traduciendo en singular porque la palabra es panim, que no tiene singular, pero que es evidentemente singular. Entonces, pne quiere decir rostro de, y lifne es la preposición. ¿Mm? Para o Exactamente. para, para el rostro de El rostro de Faro. el nombre No, o es el el faraón. faraón, Es el faraón. faraón, Así le fa- llaman en el Antiguo Testamento, Faro faraón. o Paró. Sí, los egipcios nunca se llamaron a sí mismos faraones. El faraón egipcio nunca dijo yo soy el faraón, yo soy el rey. Nada más que en la Biblia le llaman Paró, Faro, y de ahí viene el español faraón, ¿verdad? Bueno, Lifne quiere decir ante el faraón. En realidad es aquí para el rostro de o Sí, sí, a sí. el rostro del faraón. Al rostro del faraón es igual que ante el faraón. Por eso panim, que bien decías tú, que quiere decir, es un plural, pero que quiere decir rostro, pues quiere ser la persona, ¿verdad? El rostro es la persona, ante el faraón, Ujú. ante él, ¿verdad? Bueno, mira nada más lo que te dejamos, Felipe. Nadie se va si no terminamos esto. Este, Ay, maestro, ya van a pitar para el partido. no, nadie se mueve de sus asientos hasta que terminemos de traducir esto. Pero primero que lo lea Felipe y luego ya veremos si necesita ayuda. Venga, Felipe, por favor. Bastante, yo creo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Bayi, Ahar, Vayehi. Bayehi, Bayehi, Ahar, de Parim, Ujú. Jaelech, Jaele. Esta no se pronuncia. ok, Jaele, Jateu, Mash, Mashke, Ujú, Melech, Misrayim, ujú, Bejaope, ujú. La Adonechem, Lemelech, Misrayim. Muy bien, muy bien. A ver ahora. Ah, pues empieza Egipto. con una, y fue, ¿no? Sí, Valleyton. exactamente. Es un vayictol. Es el verbo hayá, que quiere decir ser. Vallejí quiere decir y sucedió, o fue, aconteció. Am, mm, después de, Exactamente. ¿Mm? Ajar, después de, hay una, ese es una, las, ajá, las, las, a las ver, a ver. cosas, o las Exactamente. cosas, o estas cosas. Exactamente. Muy bien traducido. Después de esto, y sucedió después de esto. Ujú. Ahorita vamos a ver si habría que traducir de estas palabras, ¿verdad? Después de las palabras jaele. La- la- ¿Dónde tienen las cestas? Exactamente. L quiere decir estas, ¿verdad? Es el plural de se o de sot. Estas. Y Las con el cestas. artículo, las estas, Am, esa otra palabra, no sé qué es. eh,
Bueno, vamos a dejar estas dos. En realidad aquí es el copero y el Ah, panadero, ¿no? Sucedió copero. después de estas cosas, el copero y el panadero, sí, porque es una crucifixión si ahorita nos ponemos a buscar esos sustantivos. El copero y el panadero, Y luego viene ahí, es rey, ¿no? Ujú, Rey de Egipto. exactamente, Es la siguiente. rey de Egipto, Ah, eh, aquí es es un artículo. el panadero es el copero, Y, este es el copero y este es el y el copero panadero. abajo, Entonces, sí. aquí en realidad, bueno, ahora sí ya lo podemos leer todo, ¿verdad? Y Dice, el panadero. sucedió después de estas cosas, pecaron, ese es el verbo jatá, pecar, pecaron el copero, Pero, el Del rey de copero Egipto del rey de Egipto, el copero del rey de Egipto y el y el panadero. panadero. Sí, así está la Ah, construcción. o- ofendieron Pecaron el copero del rey de Egipto y el panadero. Sí, japtá es el verbo pecar, ¿no? Bueno, se entiende que algo hicieron mal, ¿no? Pero digamos que el verbo ahí es pecar, o sea, hicieron algo mal. El copero del rey de Egipto y el panadero, al Señor ese exactamente, hem, a su Señor o contra su Señor. exactamente, exactamente. La preposición le, ¿verdad? Aquí ya ven que cambió Ajá, a patach, ajá, Adón es el Señor, Adonehem, contra su Señor, ¿no? señores. Contra sus señores. Sí, ahí está la terminación ehem. La terminación ehem, aquí está, vamos a buscarla. La terminación ehem, aquí está. Ejem. Esto es cuando se sobreentiende que el nombre o sustantivo está en plural. Ejem. Cuando se entiende que el sustantivo está en singular, es am. No, no es que esté femenino. Aquí está. Sus am. Caballo de ellos. Aquí está en singular. Caballo de ellos. Am es de ellos. Pero cuando está en plural, el sustantivo es sus ejem, Contra caballos de sus ellos. señores. Y entonces aquí es contra los señores Contra de los ellos, señores. del copero y del y panadero. del panadero. Pero luego adelante dice el rey. Exactamente. Le Melech, Allí. Mitzray, ¿verdad? Al rey de Egipto, al rey de Egipto. A ver, entonces vamos a leerla toda. Dice, y sucedió después de estas cosas, estas pecaron el copero del rey de Egipto y el panadero contra los señores de ellos al rey de Egipto. Pues sí, es lo que dice. A ver, voy a buscar una traducción. Dice, tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. A ver, ¿verdad? Les damos chance. Eh, vamos a
Ya con eso, ahora sí ya, ¿eh? Promes que ya termino. Nada más estamos viendo su paciencia. Es Génesis 41, ¿verdad? Sí, Sí, Sí. es Génesis 41. hay un poquito de cambio, pero creo que más o menos. Bueno. Bueno, me interesa la traducción, pero más que la traducción me interesa el análisis, ¿verdad? Aquí está. ¿Lo están viendo? Génesis Sí, 40. Estamos mereciendo, ¿eh? Génesis 41. Ujú. Vayehi. ¿Lo están viendo? sí, Sí. Sí, Vayehi. Entonces el verbo hayá, ¿verdad? Sucedió con verbo consecutivo, vayictó. Después de, eh, vean la traducción de Dabar. Word, matter, thing, speech. Después de estas cosas, hatu es el verbo hatá, ¿verdad? Pecar. Pecaron está en tercera persona del plural. Pecaron, ma, mashke, mashke, ¿verdad? El cupbearer, el copero ok, del rey de Egipto y el panadero miren, Lord Adón, nombre masculino plural, constructo más este, la tercera persona masculino plural, ¿verdad? Contra los señores de ellos ujú, al rey de Egipto. Entonces, la Ok. traducción no está tan sencilla. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver esto en qué. La New American Standard Version. Then it came about after these things. Sucedió después de esas cosas. El copero y el panadero ujú, al rey de- de Egipto o para el rey de Egipto ofendieron, offended their Lord. Their Lord. Aquí ofendieron a está su Señor. en sí, sí, en singular. Ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Ah, ya rey le de entendí Egipto, por qué está señor así. el rey de Egipto. Ya le entendí por qué está así. Eh, ya, sí. Es que yo no entendía por qué aquí la Melech Misraim es una repetición, porque dice, eh, y sucedió después de estas cosas, pecaron el copero del rey de Egipto y el panadero contra sus señores al rey de Egipto. Eh, bueno, contra su señor, el rey de Egipto, contra su señor, contra el rey de Egipto. Fíjense cómo la percusión está ahí como al, ¿verdad? Contra. Aquí el asunto es que aquí tenemos un plural, pero entonces tenemos que entender este plural como majestático, contra su señor, un plural majestático, por eso en plural, contra su señor, que es el rey de Egipto. Aquí está en una posición, contra su señor, contra el rey de Egipto. Por eso el rey de Egipto es el señor. Y esto hay que entenderlo en singular, aunque esté en forma plural, está en forma plural, pero ese plural pues, tiene que ser majestático, ¿verdad? Maestro Javier, Sí, Javier, profesor, Jatú es pecaron, jatú, sí, el verbo es jatá, pecaron, es pecar. Jatá, Jatú es ellos pecar. ellos pecaron. Y el Sí. contra sería, ¿Y el qué? contra dice, ¿verdad? Eh, Pecaron, sí, lo que pasa es que no dice contra, ¿verdad? Pecaron no, el copero, el rey de Egipto, y el panadero, y luego dice que hay que entenderlo contra, ¿verdad? Pecaron contra.
pero es la preposición le, en que en hebreo tenemos pocas preposiciones, por eso son muy polivalentes, ¿verdad? En español decimos no es lo mismo que a o hacia que contra. Bueno, pero en hebreo, miren, aquí yo pondría contra su señor, contra el rey de Egipto. Bueno, ya merecimos. Yo creo que ya Sí. van a dar el silbatazo final.